Entonces, las actitudes sectarias que se mencionan en el libro, y sin destriparlo todo, claro, para que la gente pues, pueda verlo por sí misma, ¿no? Eh, pero básicamente tienen que ver con esa sensación de exclusividad, de verdad absoluta. Entonces, claro, una secta de libro, por decirlo de alguna manera, tiene un líder carismático, un único líder carismático, y tiene una serie de características que no se pueden aplicar fácilmente al movimiento de raíces hebreas, porque es muy diverso y porque tiene muchas cabezas. Entonces, sin duda ninguna, dentro del movimiento de raíces hebreas hay grupos totalmente sectarios. Pero eso no quiere decir que todo él deba ser considerado como una secta. Ahora, presenta, manifiesta actitudes sectarias, como también, y reconozco que esto es así, pueden verse en otros grupos religiosos, no es monopolio de nadie, ¿no? Pero, por ejemplo, eso, la exclusividad. Nosotros hemos llegado a un conocimiento que los demás no tienen. Entonces, ese conocimiento exclusivo, ¿qué hace? Nos convierte en arrogantes, nos hace despreciar de alguna forma a los demás, nos hace fijarnos más en la crítica que en lo constructivo. Es decir, más que enseñar, sí, el movimiento de raíces hebreas enseña, y algunas cosas que enseña son muy cuestionables, pero mucho de lo que hace, en la mayoría de los vídeos, comienza diciendo: esto no te lo han contado, no te lo han dicho, te lo han ocultado. La Iglesia, que es muy mala, muy mala, muy mala, ha mantenido ocultas estas verdades. Y nosotros, que hemos llegado a ese conocimiento como si de una secta gnóstica se tratara, ¿verdad? Unos pocos elegidos, nosotros te vamos por fin a desvelar lo que dice la Biblia, ¿eh? Lo que tanto se ha ocultado. Porque claro, esta es otra cosa. Hay una, como diría, pues una serie de teorías de la conspiración que pululan constantemente por las redes sociales, y muchas de ellas las encontramos en este tipo de grupos. Que si se quiso ocultar el nombre verdadero de Dios, que si se quisieron ocultar los manuscritos hebreos o arameos originales y cómo se destruyeron, pues por eso no tenemos más que los griegos, que si la Iglesia ha querido desviar totalmente la atención con respecto a la raíz o la matriz judía, y entonces ha sustituido todas las festividades, ha sustituido los días solemnes o de culto. Es decir, toda una serie de conspiraciones, porque claro, no es cuestión de decir no, reconocemos que interpretan la Biblia de otra manera. No. Solo hay una manera de interpretarla, y es la nuestra, ¿no? Esto es una actitud totalmente sectaria. ¿Esto nos convierte en secta? Pues no necesariamente, pero desde luego nos hace andar en esa dirección, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones. Y luego, citaré solo dos, si Sí, se me permite, ¿no? Para adelante, adelante. no desvelarlo todo. Otra que me parece muy importante es, eh, además de la exclusividad, es que se llega a perder el contacto con la realidad. Es decir, llega un momento, a medida que uno se va introduciendo en estas enseñanzas, en estos grupos, quizá no en todos, pero vamos a decirlo así, y se va metiendo, cada vez se va aislando más de donde proviene, de donde venía la persona. Porque estas personas no vienen del vacío, no estaban en un desierto solas. Todas esas personas, o el 90 y mucho por ciento de esas personas, provienen de iglesias evangélicas. Y más concretamente de iglesias evangélicas de corte neopentecostal o carismático en su inmensa mayoría. Y progresivamente se van introduciendo en el movimiento de raíces hebreas. Y van haciendo lo que ellos llaman la transición. Transición.
van pasando del cristianismo tradicional, vacío, pagano, idólatra, etcétera, que se dicen estas lindezas y muchas más que no es necesario reproducir ahora, y transicionan, ¿no? Hacen la transición al verdadero conocimiento de la Torá, de la escritura, del antiguo pacto, pero sobre todo de la Torá, que es el eje fundamental de todo esto, ¿no? Por lo tanto, pierden contacto con la realidad. De tal manera que, y esto lo he visto yo en estos días que llevo con la publicación del libro, no están dispuestos a leer o a escuchar a nadie que contradiga aquello que se le está diciendo en su grupo, en su movimiento, ¿verdad? Un pastor que no sea un tirano, que no sea un abusador espiritual, eso es una anomalía que no se debe permitir, siempre tiene que estar abierto a que tanto él como los miembros de su congregación aprendan y diversifiquen su fe, en el sentido de que no siempre hay que leer solo lo que a uno le agrada o lo que uno pues corrobora que es lo que ya cree, sino otras alternativas, otras maneras de ver, de entender las cosas. Pero cuando uno está con esa actitud no solo de exclusividad, sino encerrado en su burbuja, no quiere saber nada del mundo exterior. El mundo exterior es el enemigo, es el que nos ataca, es esa mentalidad de gueto, ¿verdad? Y además hay una respuesta muy sencilla para zanjar toda cuestión. Y esa es que nosotros ya hemos sido cristianos. Nosotros ya sabemos lo que se enseña, ya sabemos lo que se dice, ya sabemos y conocemos sus argumentos y nada de lo que digan nos va a hacer cambiar de opinión. Son ellos los que tienen que conocer esta nueva verdad, esta nueva revelación, porque son ellos los que están equivocados.